Mis saludos, chiquillos. Esta es la grabación de la clase de electrostática o electro 1 para primero o medio. Comencemos, chicos. En lo que queda del trimestre, entonces, vamos a repasar algo de electricidad, que es un contenido que es de octavo básico, pero que, dadas las condiciones y el mandato del Ministerio de Educación, vamos a repasar entonces estos contenidos. Electrostática, entonces. La electrostática se estudia los fenómenos entonces eléctricos, de cargas eléctricas, pero sin que se estudie su movimiento. Realmente son cargas eléctricas que pueden tener un movimiento muy restringido en un cuerpo. Por eso se llama electrostática. El material de este video básicamente es la guía de Electro 1 que se encuentra en Classroom. Este video más la guía en Classroom es el material básico y también el de la clase que va a venir pronto. Es el material básico para poder realizar la evaluación 2, que es una tarea, que va a estar publicada también en el Classroom. Objetivos entonces son tres: identificar y reconocer el origen de las cargas eléctricas y el estado de carga o electrización de los cuerpos. Identificar las maneras o los métodos para poder electrizar un cuerpo y algunos ejercicios básicos y fundamentales para predecir los estados de electrización de un cuerpo. Vamos a predecir, vamos a mencionar y vamos a identificar los procesos que ocurren electrostáticos en un cuerpo cuando éste se electriza, ya sea positivamente o negativamente. Desarrollo. Bueno, comenzamos con el átomo. Aquí tenemos una figura idealizada de un átomo. Sabemos que por la mecánica cuántica esta no es la figura exacta de un átomo, pero básicamente en un átomo tenemos un núcleo y afuera tenemos una nube electrónica. Afuera, fuera del núcleo, tenemos una nube donde se mueven los electrones, cargas negativas. Y en el núcleo tenemos las cargas positivas, llamados protones, y otras cargas que no tienen, otras partículas que no tienen carga, llamadas neutrones. A nosotros, en este capítulo, nos va a interesar las cargas externas, llamadas electrones, que están en la nube externa, en la nube electrónica, cargas negativas, y las cargas positivas solamente las que están en el núcleo, los protones. Bueno, aquí tenemos un modelo, un dibujo prácticamente de representación de un átomo. Un átomo que tiene dos niveles afuera de electrones. Los electrones están ordenados por niveles. Tenemos solamente dos niveles. En el nivel más cercano al núcleo tenemos dos electrones, 1 y 2. Y en la capa externa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. 8 electrones en la capa externa, 2 electrones en la capa interna. Por lo tanto, nos va a dar entonces eso, 10 electrones. Pero en el núcleo tenemos 10 protones, 10 cargas positivas. El electrón es una carga negativa y el protón tiene una carga positiva. En el núcleo tenemos los 10 protones, ahí están los 10 protones, por lo tanto 10 protones positivos, 10 electrones afuera negativos, se neutralizan y el átomo, en este modelo, tenemos que el átomo no es positivo ni negativo, sino que es neutro. A esto se le llama átomo neutro. Por el contrario, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos un modelo de átomo, nuevamente, en dos capas. En la capa externa tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 12 electrones. En la capa interna, 2 electrones. Por lo tanto, eso nos hace tener 14 electrones en total. 2 en la capa interna y 12 electrones en la capa externa. Pero los protones en el núcleo, que no se mueven,
en este capítulo de electrostática los protones en el núcleo no se mueven, siguen siendo 10. 10 protones, 10 cargas positivas. Fíjese bien que lo que ha pasado acá es que en el átomo se han agregado electrones no en la capa interna, sino que en la capa más externa. Este es un detalle muy importante en electrostática. Los electrones pueden irse de la capa externa o pueden llegar de afuera y se instalan en la capa externa, no en las capas internas, solamente en las capas externas. En este caso, en la capa externa tenemos 12 electrones y en la capa interna siguen habiendo estos 2 electrones y los 10 protones en el núcleo. Por lo tanto, si contamos electrones 14 negativos, protones 10 positivos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4 cargas negativas extras. Porque los 10 protones solamente pueden neutralizar eléctricamente hablando a 10 electrones. Y los 4 electrones restantes que hacen que el átomo quede en forma negativa. Este átomo quede cargado eléctricamente negativo 4 veces, porque le sobran 4 electrones. Entonces este átomo se llama átomo negativo. Repito entonces, la llegada de más electrones se hizo solamente en la capa externa. Esto no es antojadizo, esto es muy importante, y lo repito, los electrones se van de la capa externa o llegan a la capa externa. Por el contrario, aquí tenemos nuevamente el mismo modelo. Veamos la capa interna de electrones, siguen habiendo 2 electrones en la capa interna, pero en la capa externa tenemos menos electrones, 1, 2, 3, 4, 5. En la capa externa solamente tenemos 5. A este átomo se le fueron electrones, y los electrones que se fueron son los de la capa externa. En la capa externa entonces tenemos 5 electrones, y en la capa interna seguimos teniendo 2 electrones. Por lo tanto, los electrones en total de este átomo son 7 negativos. Y los protones siguen siendo los mismos 10. Protones, 10 cargas positivas. Por lo tanto, este átomo está cargado 3 veces positivos. Porque los 7 electrones de afuera son neutralizados con 7 protones de adentro, pero tiene un exceso de protones, eléctricamente hablando, de 3 positivos. 3 protones no pueden ser neutralizados porque le faltan electrones a este átomo. Por lo tanto, el átomo queda cargado en forma positiva. Recalcamos entonces que en la capa externa de los átomos, ¿cierto?, es donde se produce la llegada de electrones nuevos o la salida de electrones, no así en la capa interna. Bueno, tenemos entonces arriba, lo primero que analizamos, un átomo neutro, porque tenemos 10 electrones en total afuera y 10 protones dentro en el núcleo. 10 cargas positivas en el núcleo y 10 cargas negativas afuera. Por lo tanto, está neutro. En el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos? Habíamos visto un átomo entonces en el cual le llegaron más electrones y se establecieron, se ubicaron en la capa externa. En este caso tenemos, si no me equivoco, 14 electrones en total. La capa externa, 12 y 2 electrones en la capa interna. 14 electrones en total. Pero siguen habiendo en el mismo átomo 10 protones en el núcleo. Los 10 protones no se han movido y no se van a mover. No van a llegar más ni tampoco se van a ir. Estamos viendo solamente electrostática. El núcleo es estable, así que lo suponemos estable. Los protones siempre son, en este caso, 10. Bueno, y tenemos un átomo acá cargado negativamente. Y abajo, el último caso que vimos, al mismo átomo inicial se le han ido electrones de la capa externa, obviamente. ¿Y qué es lo que tenemos en la capa externa? Solamente 5 electrones y los 2 electrones en la capa interna que son constantes, estos no se mueven, por lo tanto tenemos 7 electrones. 7 electrones, 7 cargas negativas, comparadas con los 10 protones o cargas positivas del núcleo, tenemos un exceso de cargas positivas. 5, 7, tenemos 3 cargas positivas. Este átomo está cargado positivamente. Ahora, ¿qué pasa
si un cuerpo, ¿cierto?, está compuesto solamente de átomos neutros, es decir, 10 electrones afuera y 10 protones, cargas positivas, en su núcleo. 10 negativo con 10 positivo, entonces el cuerpo está neutro. ¿Por qué? Todos los átomos del cuerpo, ¿cierto?, están neutros, por lo tanto el cuerpo se le llama cuerpo neutro. Ahora, si un cuerpo está formado por el segundo tipo de átomo, donde los electrones son 14 negativos y los protones son 10 positivos, tenemos un exceso de cargas negativas, 4 cargas negativas. El cuerpo entonces, un material, qué sé yo, está formado por todos estos tipos de átomos de esta manera, entonces el cuerpo se llama negativo, porque tiene electrones extras en sus átomos. Los átomos que interesan para la electrostática. Ahora, si un cuerpo está formado como el átomo aquí abajo, tenemos solamente 7 electrones, 7 cargas negativas y 10 protones. Tenemos un exceso de cargas positivas. Entonces los átomos de ese cuerpo tienen un exceso de cargas positivas. Los átomos del cuerpo que a la electrostática le interesa están cargados positivamente. Por lo tanto, el cuerpo se le llama positivo. Así como los átomos componentes del cuerpo pueden ser neutro, negativo o positivo, los cuerpos también pueden ser neutros, negativo o positivo, de acuerdo al tipo de átomo que tengan. Un cuerpo neutro tiene átomos neutros. Un cuerpo negativo tiene átomos negativos, con un exceso de electrones. Y un cuerpo positivo, eléctricamente hablando positivo, significa que posee átomos que tienen un déficit de electrones y por lo tanto están cargados positivamente. Interacción de cargas. Esto lo sabemos por intuición, pero es muy importante ahora tenerlo muy claro. Las cargas opuestas, es decir, positivo con negativo, se atraen. Cargas opuestas se atraen. Pero cargas iguales, ¿cierto? Por ejemplo, negativo con negativo se repelen. Positivo con positivo también se repelen. Cargas iguales, positivas con positivas se repelen. Negativos con negativos se repelen. Y anteriormente, una carga positiva con una carga negativa se atraen. Veamos los métodos en que nosotros podemos electrizar un cuerpo. Básicamente son 3. Veamos. Frotación. Nosotros podemos frotar un cuerpo con otro cuerpo y podemos lograr que el cuerpo se electrice. Es decir, quede cargado positivamente o quede cargado negativamente. Con la frotación, ambos cuerpos quedan cargados, con cargas opuestas. Esto es lo importante. Con la frotación, si frotamos dos cuerpos, qué sé yo, una barra de vidrio, de berilio, qué sé yo, con un trapo de cuero, con una goma, etc., los dos cuerpos frotándolos, ambos van a quedar cargados, pero con cargas opuestas. Es decir, un cuerpo va a quedar con cargas positivas y el otro cuerpo va a quedar con cargas negativas. Ese es el primer método para electrizar un cuerpo, mediante la frotación. Pero también podemos usar la inducción. ¿Qué significa inducción? Cuando a un cuerpo se le acerca, sin tocarlo, se le acerca. Si un cuerpo está neutro, imaginémonos, ¿cierto? Está neutro, es decir, no está cargado eléctricamente, pero se le acerca otro cuerpo que sí está cargado, luego ese método se llama inducción. ¿Qué es lo que produce en el cuerpo neutro? Produce movimiento de electrones, pero en el mismo cuerpo. Y debido a ese movimiento de electrones en el cuerpo, ¿cierto?, se logra lo que se llama polarización del cuerpo. No han cambiado las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, el número de cargas eléctricas positiva y negativa sigue siendo las mismas, pero se distribuyeron
debido a ese movimiento de electrones. Por un lado, el cuerpo está positivo, tiene un polo positivo, y por otro lado tiene un polo negativo. Eso se llama polarización. Y eso ocurre cuando a un cuerpo neutro se le acerca otro cuerpo que tenga cargas eléctricas. Esa polarización finalmente puede lograr una electrización final del cuerpo, pero más bien una polarización. Ese es el método de inducción, acercar, ¿cierto?, cargas eléctricas a un cuerpo que inicialmente está neutro. Bueno, la electrización final puede ser positiva y negativa, como hemos visto. Y el tercer método es de contacto. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Un cuerpo inicialmente está neutro, pero le acercamos un cuerpo cargado y además lo toca. Es decir, se mantiene un contacto físico. Se hace que exista un contacto físico del cuerpo neutro con el cuerpo cargado. Y allí se produce el traspaso de electrones de un cuerpo a otro. Y se produce una electrización final de los dos cuerpos, ya sean positivos o negativos. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, los métodos de electrización son tres: por frotación, por inducción y por contacto. Veamos el primero, electrización por frotación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjese bien, si frotamos entre sí dos cuerpos inicialmente neutros, ocurre entre ellos un intercambio de electrones, y esto es lo importante, intercambio de electrones, no de protones. Los protones siguen encerrados en el núcleo de los átomos y no se mueven de ahí. Son los únicos que participan acá moviéndose, ¿cierto?, desplazándose de los átomos, saliendo de los átomos o entrando a los átomos, son los electrones. Si ambos, dice acá, se frotan entre ellos, existe un intercambio de electrones y por lo tanto al final del proceso ambos cuerpos quedan cargados. Aquí vemos una figura, tenemos una barra de vidrio que está neutra, es decir, posee cargas positivas y negativas, pero las cargas positivas y las cargas negativas son iguales en número, está neutro, y tenemos un paño, por ejemplo, de lana, donde las cargas positivas y las cargas negativas son iguales en número, también está neutra. Tanto la barra de vidrio como el paño de lana están neutros. Si lo frotamos esta varilla de vidrio con este pañito de lana, finalmente los separamos. ¿Qué es lo que ocurre acá? El paño de lana queda cargado negativamente, es decir, ganó electrones, y la barra de vidrio queda cargada positivamente. Eso significa que perdió electrones. Por lo tanto, está electrizado tanto la varilla como el paño de lana. Esa es la la electrización por frotación. Veamos la electrización por inducción. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si inicialmente, aquí lo que tenemos es una figura de una esfera metálica que tiene una repisa, que tiene un soporte, ¿cierto? Aquí, que es un aislante, que lo aísla del piso, lo aísla de la tierra o de la mesa donde esté. Es un aislante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que esta esfera metálica inicialmente está neutra. Eso significa que las cargas positivas y negativas son iguales en número, se neutralizan. No tiene la esfera inicialmente carga eléctrica. Pero, si se le acerca una varilla positiva, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Esta varilla positiva, estas cargas positivas, van a atraer los electrones de la esfera. Y los electrones se van a colocar muy cerquita aquí, en este lado izquierdo de la esfera. ¿Ve? Van a viajar. Los electrones del otro lado de la esfera van a viajar, ¿cierto?, al lado izquierdo. Y se amontonan acá, se ordenan los electrones en este lado izquierdo de la esfera. ¿Por qué? Porque son atraídos por las cargas positivas de la varilla. Ahora, fíjese bien, el número de cargas negativas en la esfera es igual al número de cargas positivas en la esfera. O sea, la esfera sigue siendo neutra, eléctricamente hablando, pero está polarizada. Fíjese bien, el lado izquierdo de la esfera aparece negativo, porque está la acumulación de electrones que fueron atraídos por estas cargas positivas de la varilla. Por el contrario, al lado derecho de la esfera
aparecen cargas positivas, porque se le fueron los electrones. Al lado izquierdo, ellas quedaron ahí, las positivas, y por lo tanto hacen que el lado derecho de la esfera tenga un polo positivo y el lado izquierdo de la esfera tenga un polo negativo. ¿Pero la esfera está electrizada? No está electrizada, está polarizada. Lado derecho positivo, lado izquierdo negativo, pero el número de cargas totales negativas con las positivas son iguales, está neutra. Lo que sí, la esfera está polarizada. Existe movimiento de electrones, como le había dicho, del lado derecho al lado izquierdo, y por lo tanto produce la polarización de la esfera metálica. Pero el cuerpo sigue neutro, eléctricamente neutro, está polarizado, no está electrizado, está polarizado. Veamos inducción positiva. Fíjense bien la figura. Tenemos una esfera nuevamente inicialmente neutra, se le acerca una barra negativa. Si la barra es negativa, los electrones del lado izquierdo, aquí, negativo con negativo se repelen. Por lo tanto, todos los electrones huyen, se desplazan del lado izquierdo al lado derecho y se acumulan en el lado derecho de la esfera. ¿Por qué? Porque los electrones del lado izquierdo de la esfera huyen o se desplazan del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué? Porque son repelidos por los electrones de la barra que se está acercando. No los toca, solamente se acerca, muy cercano. Los electrones son repelidos entonces del lado izquierdo y se desplazan hacia el lado derecho. La esfera queda polarizada. Pero, ahora, si en el lado derecho, donde están acumulados todos los electrones, que es el polo negativo, ¿cierto? Están acumulados todos los electrones en el lado derecho. Si pusiéramos un conductor, un alambre de cobre, conectarlo con la Tierra, todos esos electrones que están abundantes ahí, acumulados por repulsión con los electrones de la barra, esos electrones, si pudieran conectarse con un cable a Tierra, los electrones viajan a Tierra. Se van todos los electrones que están acumulados ahí. Si apartamos la barra y apartamos el cable, finalmente la esfera queda cargada y ahí sí que queda electrizada positivamente. Pero también existe la inducción negativa. La misma esfera neutra, ¿cierto? Tenemos aquí en el lado izquierdo tenemos la esfera neutra. Le acercamos, sin tocarla, porque es inducción, le acercamos una barra cargada positivamente. Si es positiva, va a atraer electrones. Por lo tanto, todos los electrones se ubican acá. Por atracción, se ubican en el lado izquierdo de la esfera. Los electrones del lado derecho de la esfera, todos viajan hacia el lado izquierdo, donde son atraídos por las cargas positivas. La esfera se polariza, como ya sabemos. Ahora, si conectamos el lado derecho, donde están las cargas positivas, que se le fueron los electrones, ¿cierto? Si ese lado lo conectamos con un cable, con un alambre de cobre, con la Tierra, los electrones suben. ¿Por qué suben los electrones? Porque son atraídos por estas cargas positivas. De la Tierra suben electrones, ¿cierto?, hacia la esfera. Si quitamos, en un momento después, quitamos el conductor y quitamos la barra, finalmente la esfera queda cargada negativamente, con un exceso de electrones. Electrones que vinieron de la Tierra, atraídos por las cargas positivas del lado derecho. La esfera queda cargada positivamente. Inducción negativa. Veamos el segundo, el último método de electrización, la electrización por contacto. Contacto significa que se ponen en contacto físico dos cuerpos cargados. Este fenómeno se produce cuando dos conductores, ¿cierto?, se tocan por contacto, uno cargado y el otro neutro. Por ejemplo, aquí vemos, en la primera figura vemos un cuerpo B que está neutro, el número de cargas positivas y negativas son iguales, pero el cuerpo A está cargado positivamente. Eso significa que le faltan electrones, por eso está positivo. Se ponen en contacto
Y como a la esfera grande le faltan electrones, atrae los electrones de la esfera pequeña. Y los electrones viajan y saltan. Esto es importante. Cambian de cuerpo. Del cuerpo B se van al cuerpo A. Y el número de electrones, como el cuerpo B tiene pocos electrones, por supuesto que neutraliza algunos nomás del cuerpo A. Pero al cuerpo B se le van electrones, se hace positivo. Y el cuerpo A permanece positivo, pero no tan positivo como antes porque fueron neutralizados con los electrones que vinieron del cuerpo B. Se separan estos dos cuerpos y ambos quedan con cargas positivas. Este es el método de electrización por contacto. Electrización por contacto, entonces, existe un traspaso de electrones. Esto es muy importante. El movimiento involucra un salto, un traspaso de electrones de un cuerpo a otro. De un cuerpo a otro, como dice acá, y ambos quedan cargados con igual carga. El caso interesante es el caso en que acercamos un cuerpo negativo, cargado eléctricamente negativo, a un neutro. Hemos visto qué pasa con el cuerpo cargado positivamente cuando se contacta. Pero ¿qué pasará si en vez de positivo este cuerpo fuera negativo? Y otro aspecto importante, un objeto, un instrumento muy sencillo que nos permite a nosotros determinar algunas características de las cargas eléctricas, es el llamado electroscopio. El electroscopio es una botella, ¿cierto? Una botella realmente simple, puede ser simple, incluso se puede fabricar en casa, o puede ser una botella un poquito más técnica, posee un corcho pero aislado, de tal manera que el vidrio de la botella no toque la varilla de vidrio, la varilla de metal que tenemos, un corcho aislante. Y luego tenemos una esfera metálica ahí afuera que se une a una varilla también metálica que entra adentro del electroscopio. Y al final del electroscopio existen dos paletitas, dos láminas metálicas muy delgadas, muy finitas, ¿cierto? Dos laminitas, dos laminillas muy delgadas que también son metálicas. La esfera, la varilla y las laminitas o las laminillas son metálicas. Este es el electroscopio. Insisto entonces que el corcho es aislante para que no exista contacto entre el metal y el vidrio. Ahí tenemos entonces el electroscopio. Veamos una ejercitación. Veamos la ejercitación de estos conceptos. Veamos primero, dice dos cuerpos neutros en contacto. Ahí tenemos el cuerpo A y el cuerpo B. Están en contacto, están unidos, están en contacto físico. El cuerpo A dice al cuerpo A, se le acerca una varilla cargada positivamente. Bueno, no es positivamente, es negativamente. ¿Ah? Está cargada en forma negativa. Hay un error ahí. Negativamente. Después de un tiempo se separan los cuerpos y se retira la varilla. Explique el proceso. Bueno, tanto el cuerpo A como el cuerpo B, ¿cierto? Están unidos y se le acerca una varilla negativa, o sea, por inducción, sin tocarla, solamente acercarlo bastante. Si la varilla es negativa, ¿qué va a pasar con los electrones del cuerpo A? ¿Qué cree usted que va a suceder con los electrones, cargas negativas, del cuerpo A, cuando se le acerca una varilla cargada eléctricamente negativo? Obviamente, los electrones del cuerpo A se van a repeler con los electrones de la varilla. Hay repulsión, ¿cierto? Y por lo tanto, los electrones del cuerpo A van a moverse hacia el cuerpo B. Por repulsión. ¿Por qué se mueven? Porque hay una repulsión, hay una fuerza de repulsión con los electrones de la varilla. Los electrones entonces del cuerpo A huyen, se mueven, pasan a través del contacto hacia el cuerpo B. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Como muestra la segunda figura, es que este lado izquierdo del cuerpo A queda positivo, pero el cuerpo B, donde recibió todos los electrones por repulsión, queda en este lado negativo.
Pero ¿qué pasa si en este momento se separan y se aleja la varilla? Bueno, el cuerpo A, como se le fueron los electrones y pasaron a B, queda positivo. Y B, que recibió los electrones, queda con un exceso de electrones, queda negativo. Cuerpo A, positivo, cuerpo B, negativo. Porque se le acercó una varilla cargada negativamente. Veamos el 2. Dice, dos esferas cargadas como muestra la figura. Bueno, la figura muestra una esfera A cargada positivamente y una esfera B cargada negativamente. Luego se ponen en contacto. Ah, estas dos se van a tener que poner en contacto. Y luego se separan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que entender que el cuerpo A está cargado positivamente porque perdió muchos electrones. Sus átomos perdieron electrones y por lo tanto el cuerpo quedó positivamente cargado. Al contrario, el cuerpo B está cargado negativamente porque tiene un exceso. Le llegaron electrones de afuera extra a los átomos del cuerpo y por lo tanto quedó cargado negativamente este cuerpo. ¿Qué pasa? Se ponen en contacto. Fíjese bien, al cuerpo A le faltan electrones, al cuerpo B tiene un exceso de electrones. Cuando se ponen en contacto, los electrones son atraídos por las cargas positivas del cuerpo A y van a viajar y van a saltar del cuerpo B al cuerpo A. ¿Y qué va a pasar después? Los separamos y quedan neutros. Fíjese bien, ¿cuántas cargas positivas tenía el cuerpo A? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas cargas negativas tenía el cuerpo B? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 electrones pasan del cuerpo B al cuerpo A para neutralizar los positivos, luego se separan, el cuerpo A queda neutralizado porque le llegaron electrones y el cuerpo B también queda neutralizado porque se le fueron electrones. Viajaron de B hasta A por el contacto. 3. ¿Qué tenemos ahí? Dos esferas cargadas, como muestra la figura, están colgando de hilos. Explique qué sucederá con la esfera y por qué. Bueno, ¿cuál es el problema? Observemos bien, aquí tenemos la esfera A, ¿cierto? Está colgada por este hilito. Luego tenemos la esfera B, ¿cierto? Que está colgada también por otro hilito. Fíjese el cuerpo A. ¿Cuántas cargas positivas tiene? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones? 1, 2, 3. Ah, 4 positivos, 3 negativos. Entonces esta esfera está cargada positivamente. Esta esfera está cargada, la esfera A está cargada positivamente porque tiene más cargas positivas que negativas. La esfera A entonces está positiva. Veamos la esfera B. ¿Cuántas cargas positivas tiene la esfera B? 1, 2, 3. ¿Cuántas cargas negativas tiene la esfera B? 1, 2, 3, 4. Ah, la esfera B entonces tiene 4 negativas con 3 positivas. Por lo tanto tiene un exceso de electrones. La esfera B está negativa. Y la esfera A está positiva. ¿Qué va a pasar si la esfera A es positiva y la esfera B es negativa? ¿Qué va a suceder? Obviamente se van a juntar, porque cargas positivas o cuerpos cargados con signos contrarios se atraen. Se atraen, se ponen en contacto, pero aquí pasa algo. Cuando se colocan en contacto, se juntan, los electrones en exceso que tiene B saltan desde B hasta A para neutralizar lo que le falta en electrones a A. Y en ese momento los dos quedan neutros. Y cuando quedan neutros, nuevamente se separan. Por el paso de electrones, el movimiento y el salto de electrones del cuerpo B al cuerpo A, para neutralizar lo que le falta de electrones al cuerpo A. Aquí tenemos un electroscopio neutro. Dice aquí en la figura un electroscopio. Inicialmente el electroscopio se encuentra neutro. Es decir, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas en el metal. En la esfera, en la varilla metálica, la esfera metálica, la varilla metálica y las laminillas, como se ven acá. En la figura, bueno, en un momento se le acerca a la esfera metálica arriba una varilla cargada eléctricamente negativa. Ahí está. ¿Ves?
Ahí tenemos una barra, pero la barra está eléctricamente negativa, ¿cierto? ¿Qué sucederá? Bueno, si está negativa la barra tiene cargas negativas, la esfera también tiene cargas negativas, es decir, electrones que se pueden mover. Bueno, negativo con negativo hay repulsión. Los electrones entonces se van a repeler, se van a mover, van a huir, entre comillas, ¿cierto? Y van a viajar ¿hacia dónde? Bueno, de la esfera a la varilla y luego bajan los electrones y se van a la laminilla. Las dos laminillas, la laminilla de la izquierda queda negativa, la laminilla de la derecha queda negativa. Pero las dos laminillas son del mismo signo, negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las laminillas se separan. ¿Por qué se separan? Porque a las dos le llegaron electrones y negativo con negativo vuelven a repelerse, las láminas se separan. Repito entonces, la varilla negativa produce repulsión de los electrones de la esfera, los electrones de la esfera viajan por la varilla metálica, se mete al electroscopio y llegan hasta las dos laminillas. Las dos laminillas quedan cargadas negativamente porque vienen electrones viajando desde la esfera hacia las laminillas. Ahí se establecen en la laminilla izquierda y derecha los electrones, pero las laminillas izquierda y derecha quedan negativas y en negativo con negativo se repelen y las laminillas se abren. Este es el típico funcionamiento del electroscopio. Fíjese muy bien, las cargas positivas no se mueven. Las cargas positivas están en el núcleo de los átomos y esas cargas positivas no se mueven de los núcleos. Los únicos que tienen movimiento son los electrones. Veamos el número 5. Dice, una esfera inicialmente neutra se le acerca una varilla cargada positivamente. Ya hemos visto, positivamente, de nuevo positivamente, no puede ser esto. Se le acerca una varilla cargada negativamente. Bueno, si es una varilla negativa, después de un tiempo se conecta a tierra el lado opuesto. Ya explique qué sucederá. Bueno, al acercar esta varilla negativa, la esfera estaba inicialmente neutra, y de hecho siempre está neutra porque no hay paso. En este momento, inicialmente era neutra, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Se le acercó por inducción una varilla negativa. Y si es negativa, entonces las cargas se mueven del lado izquierdo de la esfera, se mueven por repulsión, se alejan hacia el lado derecho. Por lo tanto, la esfera queda polarizada. Eléctricamente hablando, está neutra, pero un lado el lado izquierdo es positivo y el lado derecho es negativo, porque los electrones se movieron del lado izquierdo al derecho. ¿Por qué? Por repulsión de esta barra negativa. Negativo con negativo, recuerde, hay repulsión. Bueno, nuevamente, si conectamos el lado derecho con un cable eléctrico a tierra, este exceso de electrones del lado derecho viaja a tierra. Los electrones comienzan a viajar, salen de la esfera y se van a la tierra. Pero, y si cortamos en algún momento este conductor y alejamos la varilla, la esfera queda cargada positivamente. Cierra entonces, muy importante, la interacción de cargas. Cargas opuestas, positivo con negativo, siempre se van a atraer. Cuerpos con cargas opuestas también se van a atraer. Un cuerpo positivo se va a atraer con un cuerpo negativo. Pero cargas de igual signo se repelen. Positivo con positivo, repulsión. Negativo con negativo, repulsión. Un cuerpo positivo con otro cuerpo positivo se repelen. Un cuerpo negativo con otro cuerpo negativo también se repelen. Y un cuerpo es neutro si sus átomos son neutros. Es decir, el número de cargas positivas y negativas son iguales. Un cuerpo es negativo eléctricamente hablando cuando tiene átomos que son negativos. Es decir, tienen un exceso de electrones por sobre el número de protones. Y un cuerpo es positivo, por el contrario, cuando el número de cargas positivas de sus átomos
¿cierto? Es mayor al número de cargas negativas. Es decir, tiene un exceso de cargas positivas por sobre las cargas negativas. El cuerpo está positivo. Y los métodos de electrización son el de frotación, que ya lo vimos, el inducción y el de contacto. Repito entonces, esta materia está también abordada en la guía que está publicada en el Classroom. Por lo tanto, esta clase, la guía, ¿cierto? Y la misma clase que vamos a tener luego, corresponde al material básico para poder que usted haga su tarea, que es la evaluación número 2, con el 35% de la nota total del primer trimestre. Saludos jóvenes, a estudiar. Consulta entonces en la misma clase.